Bueno, vamos a continuar con los contenidos para esta clase. Es el producto de vectores. El producto de vectores. El producto de vectores tiene dos formas. A uno se le llama producto escalar. O sea, si yo tengo dos vectores, se le llama producto escalar o producto punto. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, dos vectores y queremos hacer el producto punto, lo simbolizamos con un punto en medio de los dos vectores. La característica que tiene el producto punto o producto escalar es que el resultado es un escalar. Por eso se llama producto escalar. Porque el resultado que se obtiene es un producto, es un escalar. Como sabemos, pues el escalar solamente tiene magnitud. Los dos vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Pero al hacer el producto escalar, lo que obtenemos es un escalar. ¿Cómo se define? La definición del producto punto es que es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, si hacemos un pequeño diagrama, tenemos que colocarlo así gráficamente, cola con cola, para que el ángulo de separación sea pues este ángulo. Puestos cola con cola, el ángulo de separación es θ. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tengo dos vectores? Veamos otro vector. Estuvieran cola, flecha con cola, ¿no? Del siguiente. Entonces no vayamos a cometer el error de creer que el ángulo de separación es este, sino que tenemos que prolongar la alineación de este vector, por ejemplo, y ocupar este ángulo. Encontrar ese ángulo y con este ángulo vamos a encontrar el producto punto o producto escalar.
Aquí en esa figura se está relacionando lo siguiente. Supongamos que este es el vector A y este es el vector B. Y este es el ángulo θ de separación. Si yo trazo una perpendicular desde la flecha del vector A hasta la línea de acción del vector B, como es una perpendicular, este es un ángulo de 90 grados. Entonces sabemos que el coseno de este ángulo es el lado adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo multiplico la magnitud del vector A por el coseno de θ, lo que estoy encontrando es la proyección del vector A sobre el vector B. Esa es una de las características del producto punto que me ayuda a encontrar la proyección de un vector sobre el otro. También podemos hacer esta otra figura. Vamos a seguir con este ejemplo. Supongamos que tenemos siempre el vector A en esta dirección y el vector B acá. Entonces, si yo prolongo, digamos que la magnitud del vector A es esta hasta acá. Pero si yo prolongo la línea de acción del vector A y desde esta prolongación bajo una perpendicular hacia el vector B, entonces esta distancia de acá, en este triángulo, es la magnitud del vector B multiplicado por el coseno de θ. O sea que también es recíproco. Puedo utilizar la proyección del vector A sobre el vector B o la proyección del vector B sobre el vector A. Entonces vamos a llegar a esta relación. Estas son fórmulas que nos van a servir en algún momento cuando estemos desarrollando ejercicios que están relacionados con producto escalar. Aquí teníamos la definición de lo que es el producto punto, que dijimos que era
la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo de separación, puesto cola con cola. Si yo en esta ecuación despejo magnitud de A coseno teta, este vector B lo paso a dividir acá y entonces me queda esa expresión A punto B entre el vector B, que también se puede decir que es el vector A multiplicado escalarmente con el vector unitario. Aquí es la magnitud. La magnitud, aquí lo mismo también, me había faltado, es la magnitud. Entonces, ya sabemos que un vector entre su magnitud es el unitario. Entonces, escribimos que es el vector A multiplicado escalarmente por el unitario en la dirección de B. Si en vez de despejar A, magnitud A coseno teta, despejo magnitud B coseno teta, llego a esta expresión y me queda allí que también lo puedo dejar como la magnitud del vector B por el coseno de teta es igual al unitario en la dirección del vector A multiplicado escalarmente por el vector B. Vamos a seguir con otro concepto. Si yo multiplico escalarmente el vector unitario I por el vector unitario I, recordémonos que en la clase anterior vimos que los vectores unitarios I, J, K son vectores que van en la dirección del eje X positivo, Y positivo para el vector J y Z positivo para el vector K. Entonces, si yo hago esta operación, tengo que decir que esto será, de acuerdo a la definición, el producto de la magnitud del vector I por la magnitud del vector I por el coseno del ángulo que lo separa. Como estamos hablando, sería dos vectores que son colineales. Entonces el ángulo θ es 0. Porque son vectores colineales. Entonces esto sería la magnitud del vector unitario I es 1, por su definición, luego 1 otra vez, y el coseno de 0 es 1. Entonces, lo que estamos demostrando es que el producto escalar I punto I es igual a 1. Ahora, J punto J también va a ser igual a 1, y K punto K también será igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre entonces con los otros productos escalares? Por ejemplo, I punto K, I punto J. Entonces eso lo podemos ver así. Si tenemos el eje X en este sentido, el eje Y en este sentido, entonces el unitario Y sería este vector y el unitario J sería este otro vector.
¿Cuál es el ángulo de separación? En este caso, θ es 90 grados. Porque son ortogonales. Entonces, cuando multiplicamos I punto J, tendríamos en la magnitud de I por la magnitud J por el coseno de 90 grados. 1 por 0. Porque el coseno de 90 es 0. Entonces, todo esto nos da 0. Esta es una demostración breve de que los productos escalares de los unitarios IJ o K solamente tienen resultados igual a 1 cuando es por el mismo. Pero si es por el otro vector ortogonal, sus productos puntos son 0. Cuando tenemos, por ejemplo, un vector A en 3 dimensiones, no, en 2 dimensiones, y un vector B, lo tenemos en componentes rectangulares y queremos efectuar el producto punto, vamos a decir como ya vimos que solamente los productos que tienen los mismos vectores unitarios son los que tienen un resultado igual a 1, entonces esto va a ser así. Si tuviéramos un caso de un vector en 3 dimensiones, y queremos efectuar el producto punto, vamos a tener aquí. O sea, se multiplican las correspondientes componentes rectangulares. O sea, las que tengan sobre el eje X, pues con las del eje X, las de Y con las del eje Y y las de Z con el eje Z, y se suman. Esa sería pues la forma de obtener el producto punto cuando estemos con vectores que están expresados en componentes rectangulares. Ingeniero, ¿Sí? en este caso, como son diferentes, sí sería que va a dar un resultado, pero si fueran iguales siempre sería 0, ¿verdad? Como es, no le entiendo la pregunta. Si multiplicara siempre por el mismo D, siempre fuera 0. Así como El resultado es la magnitud del vector al cuadrado, porque como si fueran colineales, que llevan el mismo ángulo de dirección, entonces el coseno de 0 vale 1. Entonces sería la magnitud al cuadrado.
Si fueran antiparalelos, o sea, un vector va en esta dirección y el otro va en la otra dirección, si es la misma magnitud, entonces allí el resultado es diferente. No sé si a eso se refería su pregunta. Sí, eso. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En el vector D, el vector E que está abajo, solo es la E o lleva la flecha también arriba. Ah, sí, sí. Sí, lleva. Gracias, ingeniero. Bueno. Bueno, vamos a ver este ejemplo que es, me dan dos vectores en el espacio, son vectores tridimensionales porque tienen las tres componentes. El vector A es 2i más 3j más k y el vector B menos 4i más 2j menos k. Y me piden pues que determinemos el ángulo que forman estos vectores. Bueno, entonces esta es una de las aplicaciones del producto escalar. Si ponemos así en forma general, la expresión del producto escalar, entonces puedo despejar el coseno del ángulo de separación en la forma de esa manera, ¿verdad? El coseno del ángulo θ, ángulo de separación de los vectores, será entonces el producto escalar a punto B dividido entre el producto de sus magnitudes. Entonces vamos a encontrarlo. Entonces voy a poner en el numerador el producto punto en forma indicada. Entonces escribo así, 2i más 3j más k, punto, menos 4i más 2j menos k,
Y acá pues, voy a escribir las magnitudes. Entonces, sabemos que las magnitudes son la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la magnitud del otro vector sería menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿No? Ahí ya estoy encontrando pues las magnitudes de acuerdo pues, a las fórmulas que vimos en las clases anteriores. Aquí pues nos quedaría, vamos a ver. ¿Cómo sería el resultado en el numerador? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo a lo que ya estamos viendo en este 1. ¿Cuánto? 1. No, veanlo bien. Fíjense, solamente vamos a multiplicar las componentes correspondientes. Por ejemplo, aquí 2 por menos 4 sería menos 8. Más 3 por 2 es 6. Más 1 por menos 1 es menos 1. Vamos haciendo así despacio, pero no confundirnos con los signos. Aquí vamos a tener la raíz cuadrada de toda esta sumatoria de cuadrados, que es 3.74, y la otra nos da 4.51. Entonces acá nos va a quedar si ustedes lo van haciendo pues ahí detenidamente, aquí pues menos 8, menos 1 se suman los negativos, queda menos 9, más 6 es menos 3. Y acá 3.74 por 4.58 nos da 17.3. Quiere decir que el coseno de teta del ángulo es menos 0.175. Y el ángulo entonces sería el coseno inverso de menos 0.175. Ingeniero, siempre trabajamos con 3 cifras, o lo podemos aproximar a 1.18. Sí, entre más cifras decimales usemos, es mejor el resultado. Si vamos aproximando, perdemos precisión en la respuesta. ¿Cuántas cifras decimales recomienda utilizar? Se puede hacer. Gracias. Ajá. Y entonces, ¿cuánto le dio? El ángulo teta. Háganlo ahí, por favor. ¿Tienen el calculador? Ingeniero, a mí me dio 100 Igual 100.07. Si lo dejamos así, con 100 grados, está bien. Quiere decir pues, que este es un ángulo que es mayor pues, de 90 grados. O sea, los vectores están en un ángulo, podríamos decir, obtuso, ¿verdad? Mayor de 90. Cuando lo representemos con la concordia. O sea, sería algo así. Ahí tendríamos que
Aquí lo estoy poniendo en el plano, pero realmente estos vectores están en el espacio, en 3 dimensiones. Bueno, no sé si queda alguna pregunta en este ejemplo. A mí se me surgió una pequeña duda, ingeniero. Ajá. En el momento de la multiplicación, no sé, se me quedó en el momento, pero ¿por qué no hizo o sea, hizo el 2 por menos 4, ¿verdad? Eso lo entendí. Pero ¿por qué no siguió el 2 por 2 y 2 por menos 1? Sino que solo se quedó con el mismo multiplicario. Ahí me perdí, disculpe. Porque lo que dijimos era que los productos escalares de I con J y con K son 0. ¿Ah? ¿Por qué? La demostración que dijimos. Son ángulos son vectores que tienen 90 grados de separación. Entonces, o sea, no es de 90, es 0. Por eso yo les hacía énfasis que en el producto punto solamente tiene sentido cuando estamos multiplicando a través de las componentes los productos de sus respectivas componentes. O sea, estas son las componentes horizontales, porque llevan el vector unitario I. Estas son las que van en el sentido del eje Y estas en el sentido del eje Z. Entonces, no es ni... Si hacemos nosotros nos va a dar 0. Solamente tenemos que multiplicar las que llevan los respectivos vectores unitarios. Por eso yo hice 2 por menos 4, menos 8. 3 por 2, 6 y 1 por menos 1, menos 1. ¿Está entendido ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, yo tengo una duda. Tuve una mala conexión de internet y no vi de dónde fue que sacó las raíces del denominador. Eso sí, ¿me podría explicar, por favor? Esto viene de una explicación anterior que dijimos, que cuando... Vamos a hacerlo así. Cuando trabajamos un vector en el plano, este vector es, vamos a poner como AXI más AYJ. En este triángulo, aquí tenemos el triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90. Si solo queremos saber la magnitud del vector A, resolvemos de acuerdo al teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esta es la hipotenusa. Entonces decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces la raíz cuadrada nos da ya la magnitud. Cuando trabajamos en el espacio, se generaliza. Y entonces un vector, si fuera un vector B, y queremos su magnitud, y este vector está en el espacio, entonces lo generalizamos como bx cuadrado más by cuadrado más bz al cuadrado. ¿Verdad? Entonces es lo que hemos hecho acá. El vector A teníamos como componente 2i más 3j más k. Entonces su magnitud es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado.
El vector B tenía como componentes menos 4i más 2j menos k. Su magnitud sería la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Pero viene de una generalización del teorema de Pitágoras en el espacio. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y para multiplicarla exactamente sobre la magnitud de los vectores. ¿Cómo es la pregunta? Ahorita estamos multiplicando los vectores en sí, pero si multiplicáramos solo la magnitud, ya no ocuparíamos toda esa fórmula. Es que lo que sucede es que como estamos aplicando el producto escalar para encontrar el coseno del ángulo de separación, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que poner en el numerador el producto punto o escalar de los vectores entre las magnitudes, el producto de las magnitudes. Por eso es que hacemos todo ese proceso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el otro producto que se puede efectuar con vectores se le llama producto vectorial o producto cruz. También se le llama producto cruz. A diferencia del producto escalar, el producto vectorial nos da como resultado otro vector. En el producto escalar teníamos dos vectores, como resultado tenemos un producto o un escalar. O sea, solamente es un ente matemático que tiene solo magnitud. Mientras que el producto escalar, el producto vectorial, perdón, nos da un nuevo vector. Entonces, lo vamos a representar Fíjense, el producto vectorial nos da un nuevo vector. Como es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se encuentra aplicando esta fórmula. La magnitud del producto vectorial es igual a tomar la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que lo separa, siendo este ángulo siempre que está en cola con cola. La dirección es siempre perpendicular al plano que forman los vectores. Vamos a aprender. Supongamos que el vector A supongamos que tenemos
los vectores en esta forma. A es este vector, B es este vector y θ es este ángulo. Entonces podemos imaginarnos que estos dos vectores forman un plano. Forman un plano. Entonces, cuando yo efectúo el producto A cruz B, voy a obtener un vector que va a ser este vector. Vamos a llamarle un vector P. Que es perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Y el sentido, porque también, como sabemos, un vector tiene magnitud, dirección y sentido. El sentido decíamos que nos lo da la flecha del vector. ¿A dónde está la flecha del vector? Entonces hay una convención que si hacemos A cruz B, hay una regla que le llama la regla de la mano derecha. Ponemos la palma de la mano, eso cuando lo tenemos en forma gráfica, ponemos la palma de la mano sobre el primer vector, sería el vector A, y vamos cerrando hacia el segundo vector. Y el dedo gordo de la mano indica el sentido. O sea que este sería A cruz. Si yo hago al revés, si yo primero coloco B y cierro hacia A, entonces haría esto y el vector sería siempre perpendicular, pero en el otro sentido. Este sería otro vector, digamos el vector Q, que sería B cruz A. Por lo tanto, el producto vectorial no es conmutativo. El producto escalar sí es conmutativo. No importa si se pone primero uno, luego el otro, siempre da lo mismo. Pero en el producto vectorial no. Hay que tener ese cuidado, ¿no? A cruz B es igual a menos B cruz A. Cuando tenemos, pues, vectores, hay una regla también que se usa mucho sobre todo cuando estamos trabajando con componentes rectangulares de los vectores. Es unir esto así. Se ponen los vectores unitarios IJK en este orden, IJK, y este sentido antihorario, el sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico I cruz J, voy a tener K. Si multiplico I cruz J, por ejemplo así, ¿ves? Lo que obtengo es el vector unitario K. ¿Por qué? Veámoslo en una... Vamos a hacerlo aquí.
Si pongo los ejes así, de esta forma, X, Y, Z, entonces el vector unitario Y sería este vector, J es el que va en la dirección positiva del eje Y K es el que va en la dirección positiva del eje Z. Entonces, si yo multiplico Y cruz J, es como que tenga así, ¿vale? Entonces voy a poner la magnitud de I por la magnitud de J por el seno de 90, porque ellos forman un ángulo de 90 grados. Este es 1, esto es 1, y el seno de 90 también es 1. Entonces aquí tenemos 1. Es un vector de magnitud 1, pero como es un vector, tenemos que saber cuál es su dirección y sentido. Entonces, como estamos multiplicando I cruz J, acá, la regla de la mano derecha nos va a decir que es este vector de acá. De magnitud 1 es el vector unitario, K. Si fuera J cruz K, sería este de acá, esta, nos da I. Entonces, aquí podemos verlo. J cruz K es I. Y K cruz I, si volvemos acá, nos va a dar J. Si vamos al revés, por ejemplo, J cruz I nos va a dar menos K. J cruz I sería como que nosotros multiplicáramos para K. Él nos va a dar el otro, menos K. Si fuera I cruz K nos va a dar menos J y K cruz J nos va a dar menos I. Y también hay otra forma de resolver los vectores, por ejemplo, cuando tengamos vectores tridimensionales. Por ejemplo, en esta forma, si tenemos dos vectores, supongamos A y B, expresados en sus componentes rectangulares, tendríamos
que para expresarlo podemos usar un determinante. Un determinante es un arreglo de números de los mismos números de pilas que de columnas. Entonces, si vamos a multiplicar A cruz B, en la primera pila ponemos los vectores unitarios, que es JK. En la siguiente pila vamos a poner las componentes del primer vector, que sería A sub X, A sub Y, A sub Z. Y en la siguiente pila vamos a poner las componentes del siguiente vector, B sub X, B sub Y y B sub Z. ¿Cómo se desarrolla un determinante de 3 por 3? Hay un método que se llama el método de cofactores, que resulta se escoge una de las pilas. Aquí, por ejemplo, escogimos esta pila y el método consiste en ir asociando a cada uno de estos vectores unitarios un determinante 2 por 2 que resulta de suprimir la pila y la columna donde está el elemento. Por ejemplo, aquí suprimimos esta pila y esta columna y nos queda este determinante 2 por 2, que es el que tenemos acá. Eso va acompañado del unitario I. Luego menos, porque hay una regla de signos, este cofactor va a ser positivo, este cofactor va a ser negativo y este cofactor vuelve a ser positivo. Y entonces para el DJ eliminamos la pila y la columna, nos queda A sub X, A sub Z, B sub X, B sub Z. Y para el último también suprimimos la pila y la columna y nos queda A sub X, A sub Y, B sub X, B sub Y. Ahora, ¿cómo se efectúa un determinante 2 por 2? Pues simplemente se multiplica esta diagonal y se le resta la multiplicación de esta otra diagonal. Y así se va a calcular. Y así podemos obtener todo el vector. Todo el vector con todas sus características. Vamos a ver este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien quiere ver? ¿Cómo fue, ingeniero, la explicación de lo último que dijo Luis? ¿Cómo explicó lo de la cruz? Esto. Lo otro. Esto. Sí. Sí, les decía, se coge esta pila. Entonces, el cofactor de I es este determinante, que es el que he escrito aquí. Porque se suprime la pila y la columna de donde está el elemento. El cofactor J es negativo, porque hay una vez de signo. Pero se suprime la pila y la columna donde está este elemento. Entonces queda AX, AZ, BX, BZ. Es esto. Y para el de K también suprimimos esta pila y esta columna y nos queda este determinante que es aquel de ahí. Ya vamos a ver en este ejemplo, tal vez queda un poco más claro.
Vale, en este caso nos están dando dos vectores. El vector A es 2i más 3j más k. Y el vector B, menos 4i más 2j menos k, ¿verdad? Y nos piden que determinemos A cruz B, el vector A cruz B, que resulta pues, de multiplicar vectorialmente los dos vectores. Entonces lo vamos a hacer con la método del determinante. Escribimos en la primera fila los vectores unitarios. Como el primer vector es A, voy a escribir en la siguiente fila las componentes del vector A, que es 2, 3 y 1. Y en la siguiente, las componentes del vector B, que es menos 4, 2 y menos 1. Ahora voy a desarrollarlo por el método de cofactores. Esto es igual, vamos a ponerlo acá. Vamos a escribir aquí para que nos dé un poco de espacio. ¿Cómo resulta? Lo que les decía. Para I voy a suprimir esta pila y esta columna. Me va a quedar 3, 1, 2, menos 1. Luego, menos este otro determinante, 2, 1, menos 4, menos 1, va acompañando a J. Más, suprimo acá también, me queda 2, 3, menos 4, 2, K. Ahora la regla es, vamos a hacerlo así. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los signos para no equivocarse, ¿no? Aquí las multiplicaciones en esas diagonales son positivas y las otras son negativas. O sea, por ejemplo, 3 por menos 1 queda menos 3. Luego menos 2 por 1, 2. Después vamos a suprimir todos los corchetes. Luego menos 2
2 por menos 1, menos 2. Luego menos 4. Y acá 2 por 2 es 4, menos 2. Luego suprimimos ya todo lo que está, aquí sería menos 3, bueno, aquí lo volví a escribir igual. Menos 3 por menos 2, menos, aquí menos 2 más 4, y aquí 4 más 12. Entonces al final tendremos menos 5, aquí es menos 2 más 4, es 2 positivo, pero como hay un menos acá, nos quedó siempre negativo. Y acá pues 16. Entonces el vector A cruz B, vector producto vectorial de A cruz B, es menos 5 y menos 2 por tal, más 16 acá. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Porque había dicho que en el vector J se ponía menos. Es una ley de los cofactores. Esta es una regla que se le pone menos 1 y aquí se suman los exponentes de acuerdo a la posición del elemento. Por ejemplo, este está en la primera fila, primera columna, entonces es 1 más 1, queda 1 más 1, entonces queda menos 1 al cuadrado, da 1. Por eso este es positivo, el cofactor de este es positivo. En cambio el otro, el de este, va a ser menos 1 por 1 más 2, porque está en la primera fila, segunda columna. Entonces eso es 3. Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Por eso es negativo. El otro vuelve a ser positivo porque sería primera fila, tercera columna. Entonces es menos 1 por 1 más 3. Sería menos 1 a la cuarta. Es 1 positivo. Ingeniero, el 2x no sería positivo. El 2j, perdón. Porque queda menos 2 más 4. Ah, ya vi. Pues ya, no había visto eso. Gracias. Ajá. Bueno, veamos este otro ejercicio. Veamos, piensen un poco cómo sería la solución de este ejercicio. Nos piden efectuar el producto vectorial de dos vectores que están expresados en componentes, 2i más k, cruz, el producto vectorial,
con el vector menos 3j más 2k. Piensen un momento, traten de hacer ustedes ahí en su cuaderno, en sus apuntes. Bueno, entonces, esto lo podemos ordenar de esta manera. Nos vamos fijando entonces que el primer vector tiene componente en i de 2, lo ponemos aquí 2. Como no aparece su componente en y, entonces es 0, y acá en k es 1. Para el siguiente, como no tiene componente en x, es 0, menos 3, 2. Y siempre lo vamos a desarrollar por sus cofactores. ¿Cuáles serían los elementos de este determinante? 0, 1, menos 3 y 2. 0, 1, menos 3, 2. ¿El del siguiente? 2, 1, 0, 2. ¿Cómo dice? 0, 2. 2. ¿Y el siguiente? 2, 0, 0 menos 3. Exactamente. 2, 0, 0 menos 3. Y luego vamos multiplicando. Aquí como 0 por 2 va a quedar 0. ¿No? Entonces solo va a aparecer, vamos a ponerlo aquí, menos, porque va en la otra diagonal, menos 3. Y ahora vamos al siguiente, menos, abrimos corchete, 2 por 2, 4, menos 0. J más 2 por menos 3, menos 6, y aquí menos 0, K. Entonces, ¿qué nos queda al final? Menos por menos positivo, 3i, aquí menos 4j, y aquí más por menos menos 6k, ¿no? Entonces el resultado es 3i menos 4j menos 6k. Ingeniero, ¿verdad que se puede hacer? Primero uno, después el otro. Yo no comprendí bien de dónde sacó ese menos que va adelante del menos 3. Esto lo vamos a poner aquí. Es 0, 1, menos 3, 2. Entonces, la regla es que las diagonales, digamos los productos de las diagonales en este sentido son positivos y los que van en este sentido son negativos. ¿No? Entonces, pero como aquí hay un 0, 0 por 2 queda 0. Entonces vamos a poner 0. Luego menos, porque ya esta va en el otro sentido, es menos 3 por 1, 3. Entonces queda 1 por menos 3. ¿Verdad que es este 3 de aquí? Entonces este menos es este menos que aparece aquí. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ajá. ¿Otra duda? ¿Alguien quería hablar también? No sé si era la misma duda. Yo lo hice, pero de otra manera, fíjese. Pero sí me dio lo mismo. Sí, se pueden hacer de varias Pero formas. Sí. Se puede hacer de varias formas. Solo que esta forma es un poco más larga, pero es más, se puede confundir menos. Porque en las otras hay que ir saltando
las operaciones. Bueno, veamos otro ejercicio. Bueno, veamos ahí este ejercicio. Nos dice que considerando tres vectores ABC de magnitud 3 unidades, solo nos dice unidades. No nos dice qué son esas unidades. Pueden ser metros, centímetros, etc. De magnitud 3 unidades, cada uno perpendiculares entre sí, dice, divididos desde el origen hacia las partes positivas de los ejes X, Y y Z respectivamente. Si P es el vector que resulta de multiplicar vectorialmente a cruz P, ¿cuál es el producto P.C? O sea, el producto escalar de este vector multiplicado escalarmente por el vector C. Hagamos una figura. Vamos a poner nuestro sistema de ejes coordenados de esa forma. Entonces el vector A va a ser el vector de 3 unidades dirigido hacia acá. El vector B va a ser dirigido hacia acá. Y el vector C, este otro,
de 3 unidades también dirigido hacia acá. Significa que podemos representarlos de esta forma. A es 3i, B sería 3j y C sería 3k. Porque están contenidos en las partes, en los ejes y sus direcciones van respecto a las partes positivas de los ejes X, Y y Z. Entonces, ¿cuál sería el vector P? Este vector P que me dice que es A cruz P. Entonces, el vector P, que es A cruz B, sería 3i cruz 3j. ¿Verdad? ¿Van siguiendo el desarrollo? Puede escribirlo un poquito, lo último un poquito más a la izquierda que no se alcanza a ver. Vale, lo voy a seguir aquí mejor. Bueno, eso sí lo ven claro, esto de acá. Sí, eso sí. Vale, entonces decíamos que P es el vector A multiplicado vectorialmente con el vector B. Entonces P sería un vector que va a ser 3i cruz por 3j, ¿no? Entonces, este vector, aquí podemos utilizar la regla que les decía anteriormente. I, J, K. Yo estoy multiplicando los unitarios I cruz J. I cruz J. O sea, voy en este sentido. ¿Qué voy a obtener? K. Entonces, P es 3 por 3, 9. K. ¿Verdad? ¿Se entendió? ¿Y de dónde sacó los 3? El problema dice, ¿no? Consideren 3 vectores a veces de magnitudes 3 unidades cada uno. Entonces, cada uno de estos tiene 3 unidades acá. Ah, ya. 3 y aquí 3. Algo que yo no termino de entender es por qué le dan K. ¿Por qué ocurre K? Ajá, ¿por qué? Vale, mire, lo vamos a ver de esta otra manera. Es como que si nosotros tuviéramos I, J, K, pero este vector solamente tiene una componente, entonces tendría 3, 0, 0, y este solamente tiene tendría 0, 3, 0. Así. Entonces, si ustedes lo desarrollan, les va a dar 9K. Por el método que vimos en el ejemplo anterior, lo pueden desarrollar. Y van a ver que llegan a 9K. Bueno, entonces, pero la pregunta del problema final es, ¿cuánto es P punto C? C dijimos que es 3K, ¿no?
Y P lo acabamos de encontrar, que es 9K. Entonces es 9K punto 3K. Entonces, K punto K es 1. Eso lo vimos al inicio cuando estábamos viendo el producto escalar. Y 9 por 3 es 25. Entonces la respuesta es 27. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, cuando son del mismo componente, en este caso las dos son K, de una vez hace la multiplicación. No le oí muy bien la pregunta. Cuando el componente es igual. En este caso, los dos son K. Allí de una vez hace la multiplicación. De una sola vez. Cuando es producto punto. Cuando es producto punto. Se puede hacer eso. Cuando es producto vectorial, no. Es diferente. ¿Y de 27 o 27K? No, ya no, porque K punto K es 1. K punto K es igual a 1. Y ahí no aparece K, porque es un producto escalar, solamente tiene magnitud. ¿Hay otra pregunta? Hay un producto solo por el mismo, no voy a multiplicar, ¿verdad? ¿El producto qué dice? El producto punto solo se puede multiplicar por el que tiene la misma. Sí, sí. Por el mismo. Por ejemplo, por ahí. Sí, no. Solo lo que tiene ahí. Ajá. Solo, digamos, si tienen I con I, sí se puede hacer. J con J también. K con K también. El producto es punto. Pero, porque I punto J es 0. I punto K es 0. Bueno. Y da lo mismo si los ponía entre valor absoluto o paréntesis a la hora de multiplicar. ¿Podría volver a explicarlo? Sí, les decía, el problema dice así: considérese 3 vectores ABC de magnitudes 3 unidades cada uno, perpendiculares entre sí, dirigidos desde el origen hacia la parte positiva de los ejes X y Z. Eso es lo que estábamos viendo en este diagrama. Aquí va el vector A, que tiene 3 unidades, el vector B, que tiene 3 unidades, y el vector C, que tiene 3 unidades. Entonces los desarrollamos en esta forma. A es 3i, B es 3j y C es 3k. Entonces vamos multiplicando. P nos decía que era A cruz B. Entonces encontramos eso. Aquí sí es un vector. Es 9k. Pero cuando multiplicamos escalarmente por C, esto lo que nos va a dar es una escala. Y esto es 27. Bueno, no sé si hay más preguntas. Lo mismo pasa como si fuera I por I daría igual a 1. Y J por J también sería igual a 1. Sí, I punto I es 1. J punto J también es 1. Y K punto K es 1. Siempre. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues cerramos acá la clase. Y